Muy buenas tardes con todos y todas y todes. Mi nombre es Natalia Green. Yo soy la directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y secretaria del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Y para mí es un gusto enorme darles hoy la bienvenida a este webinar libre, gratuito, que realizamos como Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, llamado Sudamérica en Llamas, reflexiones y críticas urgentes al modelo forestal en el Cono Sur. Es para mí realmente un gusto poder estar hoy con ustedes y poder empezar esta discusión regional sobre la importancia de hacer una transición forestal justa y regenerativa en el Cono Sur y poder aprender de las lecciones de aquellos casos donde ya hemos tenido tribunales internacionales, como es la región del Biobío y la región de Corrientes en Argentina, pero también entender qué está pasando con el resto de países de la región del Cono Sur, con Argentina, con Chile, con Brasil, Uruguay, Paraguay, y realmente entender cómo este modelo está afectando a toda la región. En enero de 2024, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza celebró su 11º tribunal local en la región del Biobío. Este tribunal examinó los impactos del modelo forestal chileno, caracterizado por monocultivos de pino y eucalipto en los ecosistemas y comunidades locales. En enero de 2025 se lanzó el veredicto del tribunal que concluyó que dicho modelo constituye un ecocidio y etnocidio violando los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo mapuche. Se responsabilizó a las empresas como Arauco y CMPC, así como el Estado chileno, por su negligencia y omisión en la protección ambiental. Asimismo, del 7 al 8 de noviembre del 2024, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitó la región de Corrientes, en Argentina, donde se realizó un tribunal local ante la denuncia de la organización local Defensores del Pastizal sobre los impactos negativos, sociales y ambientales de este modelo de monocultivo forestal. Durante estos tribunales se pudo constatar los devastadores impactos de los monocultivos en la región, que no solo eliminan la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas, sino que también constituyen una propagación de incendios forestales que han sido catastróficos. Este tribunal resalta que esto no es solo un problema para Chile o Argentina, sino que es un modelo destructivo que se ha implantado en el Cono Sur. Y por lo tanto buscamos mediante este webinar abrir un debate regional sobre los efectos del modelo forestal extractivista, tanto en Chile como en Argentina, pero también escuchar a otras regiones como es lo que sucede en Uruguay, Paraguay y Brasil, donde también enfrentan a desafíos similares relacionados con la expansión de los monocultivos y la pérdida de biodiversidad, así como la afectación de comunidades indígenas y comunidades rurales. En este evento, entonces, escucharemos las diferentes perspectivas, compartiremos experiencias y exploraremos cuáles son las alternativas sostenibles para este modelo que se ha implantado, así como entender cómo podemos crear una red a partir de estos tribunales internacionales de plantear y empezar este debate que, como hemos hablado en algunas ocasiones, todavía se busca o se plantea como un modelo donde se plantan arbolitos, ¿no? Pero que desgraciadamente tiene implicaciones muy catastróficas para la biodiversidad y su población. Escucharemos entonces a ponentes de toda la región. Escucharemos y empezaremos justamente con las dos regiones donde hemos tenido tribunales internacionales. Empezaremos con Chile, escuchando a Ricardo Fres y Yanni Figueroa, que presentarán justamente la situación del Biobío y la sentencia y la situación en la actualidad. Seguiremos con Argentina para escuchar a Enrique Viale y Renata Nicorachequín sobre el tema del Tribunal de Corrientes y cuál es la situación en Argentina. Seguiremos con Brasil, con José María Guzmán, para entender la situación del modelo forestal de Brasil. Y aprovecho de decirles que para este webinar tenemos traducción simultánea. Entonces, aquellas personas que quieran escuchar a José María en español, quienes no entienden el portugués, podrán hacerlo aplastando el botoncito de interpretación en nuestro webinar y que puedan escuchar todo el webinar en español o a su vez escucharlo en portugués y esas direcciones daremos en un momento también en el chat. Seguiremos con Paraguay para escuchar a Kiara Correa y a Omer Yampey sobre qué está ocurriendo con esta situación en Paraguay. Y concluiremos con Mónica Michelena para entender qué está viviendo Uruguay al respecto. Seguiremos entonces con un debate y una conversación entre todos nuestros panelistas para comprender las similitudes de este modelo, los responsables y además qué está haciendo la sociedad civil al respecto.
Entonces, sin más, les doy a todos, todas, todes la bienvenida. Agradezco muchísimo a todos los participantes que nos están escuchando. Sugiero a todas aquellas personas que quieran hacer preguntas a nuestros panelistas que durante toda esta conversación puedan colocar sus preguntas durante el chat general o en la sección de preguntas y respuestas, lo que dice Q&A, con un signito de interrogación en sus pantallas para que nuestros panelistas puedan ir respondiendo tanto sus preguntas como las preguntas que puedan tener entre ellos y poder así facilitar este diálogo. Así que, sin más y con mucho gusto, les doy la bienvenida a este espacio que lo hacemos desde el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, desde la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y desde varias organizaciones auspiciantes de este espacio, que se han dado cita, ¿no es cierto? La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Alianza Local por los Derechos de la Naturaleza del Biobío, la Red de Superación del Modelo Forestal, la ONG Defensa Ambiental, entre otras organizaciones que estamos muy contentos de dar la palabra el día de hoy. Así que vamos a empezar con Chile, como les habíamos ofrecido, y te doy la palabra, Ricardo y Yani, no sé quién de los dos quiere empezar, contándonos un poquito sobre el tema de la situación en el Biobío. Muchísimas gracias, Nati. Comienzo yo, vamos a estar con Yanni conversándoles y presentándoles un poquito la experiencia que estamos, bueno, el contexto y la situación que Chile viene viviendo por décadas. Es un tremendo orgullo coincidir con colegas de otros países que están también llevando sus luchas y articulándose por la protección de su patrimonio ambiental y enfrentándose a todas las consecuencias de lo que es la implantación de estos modelos forestales que vienen avanzando en nuestros países. Voy a compartir pantalla, una breve presentación. Ahí me confirmen que se vea bien. Creo que está. Bueno, como bien Nati decía hace un rato, en Chile vamos un poquito más adelantados quizás en torno a la discusión del modelo forestal y a cómo también hemos podido levantar el caso al Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Eh, Tuvimos acá en la región del Biobío la posibilidad de traer al Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza para discutir el caso del modelo forestal radicado en la región del Biobío, pero en definitiva abordando la situación del modelo forestal en su conjunto. Eh, Sesionamos en enero del 24 y ya para principios del 2025 tenemos una sentencia que ha sido un instrumento y un insumo sumamente valioso para poder llevar adelante, eh, para respaldar más bien todo el trabajo y la situación de la conflictividad forestal en Chile. Eh, yo voy a ir haciendo una pequeña relación de lo que es la situación histórica y actual del modelo forestal y las consecuencias que ha tenido en nuestro país, a la vez que vamos a ir haciendo algunas menciones de cómo también fue desarrollándose el proceso de el tribunal que sesionó acá en nuestro país. Y bueno, es complejo hablar del modelo forestal en Chile. Nosotros, en el caso que trabajamos y un poco la situación histórica que se ha dado, es una situación bastante crítica. Son más de 50 años de modelo forestal, 50 años de desarrollo forestal intensivo que se viene dando en Chile. Esto tiene un componente histórico ahí bien, bien marcado y que está marcado por la dictadura que sufrimos en nuestro país en la década de los 70. Hay claramente un antes y un después a raíz de la dictadura y todos los cambios normativos, regulatorios, económicos que la dictadura implantó, desde cambios constitucionales en los años 80, algunos cambios legales. El decreto con fuerza de ley 701 es sin duda el instrumento más crítico que fue el emblema de lo que es el desarrollo forestal en Chile, puesto que, entre muchas otras cosas, este decreto contemplaba una serie de subvenciones e incentivos a la plantación de monocultivo forestal. Entonces, en base a todo ese cambio regulatorio, todo ese cambio institucional, se genera la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, que también, entidad privada, empieza a cambiar la lógica del desarrollo forestal en Chile y el desarrollo económico, donde se profundiza el modelo extractivista, una extracción de materias primas sin mayor cadena de valor, donde se privatiza gran parte del desarrollo forestal en pocas familias, en unas pocas empresas que con los años se han convertido en grandes transnacionales que concentran mucho poder económico, mucho territorio y
que lamentablemente nosotros decimos estamos un poco exportando esta transnacional y este modelo forestal a otros países de Latinoamérica. Entonces, bueno, un poco bajo todo ese contexto, se nos da la situación de Chile. ¿Qué ocurre en Chile en torno al modelo forestal? Y bueno, con todo este cambio normativo, con todo este incentivo al monocultivo forestal, eh, pasamos de situaciones sumamente críticas. O sea, hasta antes de la dictadura, hasta antes de los años 70, en Chile había más o menos 300.000 hectáreas de monocultivo forestal. 20 años después, con todo el desarrollo de la industria forestal en Chile, tenemos más de 3 millones de hectáreas de monocultivo que se han plantado en Chile. O sea, 100 veces más de lo que había antes de que se hiciera todo este cambio normativo y regulatorio que impulsa el modelo forestal en Chile. Acá en la presentación estamos viendo particularmente la región del Biobío, que es una de las que está sin duda más afectadas por la plantación de monocultivo en nuestro país, donde de manera muy gráfica y muy general se puede apreciar. Este es el uso del suelo que se da en un territorio, donde ustedes todo lo que ven en verde más claro es bosque, es vegetación nativa, y todo lo que está en rojo es plantación de monocultivo forestal. O sea, para que puedan dimensionar cómo a lo largo de los años el monocultivo forestal y las plantaciones forestales han ido avanzando y arrasando con todo el territorio de la costa, y la cordillera de la costa también, en su gran mayoría, ha sido utilizada por suelo forestal, dejando solamente en las zonas altas de la cordillera de los Andes los últimos retazos de vegetación nativa. Entonces, esta es una situación que más o menos se replica en la zona centro-sur. O sea, nosotros si bien hablamos del Biobío, como les decía, esto es desde la quinta región hasta la novena, décima región, es una gran parte de la superficie del país la que se encuentra bajo estas condiciones y donde incluso hemos constatado situaciones de comunas como Curanilahue, donde cerca del 80% de toda la superficie comunal está con plantación de monocultivo, pino o eucalipto. Entonces, los números son muchas veces difíciles de asimilar, pero eso es un poco la realidad que va cada día en aumento. Otro elemento importante que se da acá es el pino y el eucalipto. Esas son las principales especies que están sobre la cual se sustenta este modelo forestal. Son especies que uno podría decir son eficientes para el mercado forestal porque tienen un rápido crecimiento eh, y eso permite poder hacer plantaciones, cosechas y venta de manera mucho más rápido que, por ejemplo, árboles nativos u otro tipo de árboles. Son especies y semillas que han sido genéticamente modificadas para alcanzar una eficiencia en la cual tengan un rápido crecimiento. Pero, claro, desde la perspectiva del mercado forestal, por cierto que es algo que se puede ver como algo favorable, pero las consecuencias ambientales de que una especie sea tan eficiente y que crezca tan rápido son sumamente nocivas. O sea, un eucalipto adulto consume o puede llegar a consumir cerca de 200 litros de agua por día. Imagínense lo que son plantaciones de miles de hectáreas donde está lleno de especies que consumen cantidades de agua sumamente significativas. Entonces, las consecuencias ambientales de estas especies son sumamente significativas. Además de que estas son especies que son catalogadas como especies pirófitas, son especies que tienen una alta propensión al fuego, son por su naturaleza también muy dadas a los incendios forestales. Entonces, también vamos ahí, a continuación voy a hablar de algunas de las consecuencias de este modelo. Una de esas es, por supuesto, la susceptibilidad a incendios que en épocas de verano, con altos vientos, con baja humedad, se generan condiciones ideales para que estos incendios ocurran y el pino y el eucalipto son yescas que están ahí puestas para que si se incendian generan consecuencias sumamente graves. Entonces, también ahí hay un elemento sumamente crítico y bueno, estas plantaciones, estos monocultivos, generan consecuencias en el ecosistema. Y acá en Chile, a lo largo de décadas, hemos podido ir constatando cuáles son los principales efectos al ecosistema que se pueden ir viendo. Y esto también fue parte de lo que se le presentó al tribunal. Concurrieron expertos y expertas que nos dieron datos sumamente potentes y mucha investigación, mucho estudio científico que respaldan, primero,
que el pino y el eucalipto generan graves consecuencias a la biodiversidad. Además decir, o sea, reemplazar vegetación nativa, árboles, bosques, por plantaciones de monocultivo genera una pérdida en la biodiversidad, fragmentación de hábitat, pérdida de hábitat para las especies, y acá, bueno, un discurso que nosotros de a poco hemos ido instalando, porque también se da una discusión en la ciudadanía donde, como bien se decía, no son simplemente arbolitos y pinos que vamos plantando, son monocultivos. Entonces nosotros acá lo que planteamos es, el monocultivo no es bosque, el monocultivo es una plantación extensiva e intensiva que no cumple con los requisitos para hacer bosque. No hay biodiversidad, no hay sustento ecológico. Entonces, las consecuencias a los ecosistemas de flora y vegetación, de fauna, son sumamente críticos. Lo mismo con el agua. Eh, el agua que consumen estas plantaciones absorbe, o sea, perdón, genera que se sequen los suelos, que los cursos de agua vayan disminuyendo. Entonces también ahí, respecto del tema hídrico, hay una preocupación que cada día se va acrecentando y que en el contexto de crisis hídrica y de crisis climática cobra mucha más relevancia. Lo mismo con la erosión de los suelos, que también, a propósito de las plantaciones en grandes cantidades, generan que los suelos vayan perdiendo sus características y sus condiciones ecosistémicas para sustentar vida. Si uno ve abajo de una plantación, cuando uno se mete en una plantación forestal, no hay plantas chiquititas, no hay bichos, no hay vegetación, en definitiva es solamente suelo, suelo muerto y los árboles. Entonces, el tema que se genera, las consecuencias ambientales son críticas en muchos sentidos. En la sentencia se desarrolla mucho más en profundidad esto. Y además tenemos situaciones de contaminación ambiental, donde no es solamente la plantación, cosecha de vegetación nativa, sino que también tenemos una situación de las plantas de celulosa, el procesamiento básico que se hace del material forestal que se saca, también genera consecuencias sumamente críticas. Hemos visto episodios graves de contaminación de personas que viven cerca de la industria de la celulosa, entonces también hay consecuencias en distintos niveles y en distintas magnitudes, todas sumamente graves, en torno a las consecuencias de vivir con un modelo forestal tan intensivo. Y, perdón, por supuesto, lo último, los incendios forestales. Las consecuencias quizás más graves que nosotros hemos podido evidenciar a lo largo de décadas de distintos incendios forestales que cada vez son más grandes, con consecuencias para los ecosistemas y consecuencias para los grupos humanos que viven en el territorio. Y con esto yo cierro mi parte para darle paso a Yani. Este es un reflejo un poco de lo que son las consecuencias del modelo forestal. Mega incendios forestales, estos son incendios forestales del año 2023, donde acá se pueden apreciar tres regiones del país, la región de Ñuble, la región del Biobío y la región de la Araucanía, donde queda en evidencia las graves consecuencias y el despliegue de los incendios. O sea, prácticamente en el año 2023, tres regiones del país se estuvieron quemando completas en distintos focos, sobre todo donde están las plantaciones forestales. Entonces, es innegable que el modelo forestal en Chile y donde sea que se replique, bajo las condiciones tan extremas y extractivistas que tienen, generan consecuencias sumamente críticas y lamentablemente en Chile venimos evidenciando décadas de impacto por el modelo forestal. Le dejo Muchísimas el paso gracias, allá. Ricardo. Creo que muy claro y además qué bueno que empezamos con Chile para que nos dé ese panorama bastante evidente de las consecuencias del modelo. Y seguimos entonces con Yani. Yani, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí y te escuchamos a ti entonces. Adelante. Muchas gracias, agradezco la invitación y saludo a todas las personas de los distintos países que se encuentran en este webinar. Bueno, quiero aprovechar los minutos que dispongo y también la contextualización que ha realizado Ricardo para referirme a una de las conclusiones que emanaron del veredicto del tribunal y cuál está referido al tema del etnocidio que ha sometido al pueblo mapuche. ¿Ya? Quiero comentar un caso que es el caso de acá de la comuna de Santa Bárbara, ¿ya? Una comuna en la que yo resido, ¿verdad? Y en la que yo trabajo con las comunidades, especialmente las comunidades relocalizadas, ¿cierto? Que están en este territorio. Y justamente a propósito de un encuentro que estamos próximos a desarrollar para poder mirar este panorama que nos está describiendo Ricardo,
y poder mirarlo también con perspectiva futuro respecto de qué hacer frente a las situaciones que estamos viviendo como comunidades, como territorios, y particularmente, ¿cierto?, comunidades también pertenecientes al pueblo pehuenche. ¿Cómo se observa el endocidio en nuestra comuna de Santa Bárbara, que también ha sido una de las, y es una de las zonas más densamente agredidas por el modelo forestal del que hoy día estamos hablando, ¿ya? Quizás aquí, para referirme a las comunidades que existen acá en este territorio, tenemos que decir que son alrededor de 14 comunidades, ¿verdad? Que han vivido, ¿cierto?, el proceso de relocalización, ¿ya? Yani, te Eh, pido que vayas un poquito más lento por la traducción. ok. Gracias. Em, entonces, acá en la comuna de Santa Bárbara, ¿cierto? Hay presencia de población mapuche pehuenche, ¿ya? Esta es una parte de la región del Biobío que corresponde a precordillera y cordillera, ¿ya? Y aquí se ha vivido un proceso de relocalización que ha sido el compromiso que ha hecho el Estado de Chile para poder responder ante la situación de despojo territorial en que se ha visto sometida las comunidades a lo largo de su historia, ¿ya? Muchas de estas comunidades que hoy habitan en la comuna de Santa Bárbara son la manera en que el Estado ha querido compensar, entre comillas, ¿cierto?, tanto la usurpación latifundista de tierras y también la instalación de las centrales hidroeléctricas en la comuna actual de Alto Biobío, ¿verdad? Y que son parte de otros extractivismos que también enfrenta esta zona. Entonces, grupos de familias pehuenche a lo largo de varias décadas han venido recibiendo tierras rodeadas de plantaciones forestales con todas las condiciones y características que ello trae, ¿ya? Y esto que estoy diciendo marca una diferencia respecto de otros territorios, ¿ya? Otros territorios, ¿cierto?, que donde tenemos población campesina, ¿verdad? Que aquí también la tenemos, por cierto, pero estas comunidades han sido relocalizadas y asentadas en la comuna de Santa Bárbara y el Estado les ha comprado tierras que ya vienen estando asediadas y rodeadas por forestales, ¿ya? Y principalmente las dos forestales mencionadas en el veredicto, ¿verdad?, que son el Arauco y las MPC. Y entonces en este escenario uno podría imaginar qué es lo que eso significa, ¿ya? Y entonces ahí emerge una larga lista de situaciones que han sido recurrentemente denunciadas por las comunidades, ¿ya? Y que en definitiva, ¿cierto?, es lo que ellos plantean como la vulneración de sus derechos bioculturales. Hace pocos días atrás hicimos una revisión de la compra de tierras, ¿ya?, hecha por una institución del Estado de Chile, como la CONADI, ¿cierto? Que está justamente encargada de implementar los derechos de los pueblos indígenas, y nos encontramos con la sorpresa de que la mayor parte de las comunidades que están asentadas en la comuna de Santa Bárbara, que es el territorio al que yo me estoy refiriendo, han recibido tierras que están en estas condiciones y que ya son tierras, ¿cierto?, que no tienen los recursos naturales, ¿cierto?, y los bienes comunes que son fundamentales para la vida y el desarrollo del pueblo pehuenche, ¿ya? Son tierras que tienen falta de acceso de agua, ¿cierto? Que están, por el hecho de estar rodeadas de forestales, ¿cierto? Ahí tenemos una pérdida, una devastación de la biodiversidad, de la vegetación, ¿verdad? Que son todos los elementos que la cultura pehuenche necesita para su desarrollo, para su cosmovisión, ¿cierto? Para el buen vivir, que ellos lo definen como la filosofía de vida que tienen, digamos, y que son la que da la connotación de pueblos. Entonces, cuando revisamos, ¿cierto?, la compra de tierra, ¿verdad? Y estamos viendo de que instituciones del Estado están comprando tierras para compensar, ¿cierto?, y entregar a las comunidades pehuenche, y ya esas tierras vienen en estas condiciones rodeadas, ¿cierto?, de forestales y además con casi escasa o nula acceso a la cuenca hídrica, uno puede imaginar, ¿cierto?, cómo esta situación, ¿cierto?, impacta a
a las comunidades, ¿ya? Y cómo evidencia la manera en que ellos son víctimas de la vulneración más brutal de los derechos, ¿ya? Entonces, estamos hablando de tierras rodeadas de forestales, estamos hablando de tierras sin agua, estamos hablando de tierras sin biodiversidad para la conexión sagrada de un pueblo que lucha por existir. Estamos hablando de tierras con nulo o escaso acceso a la agua o a la medicina. Estamos hablando de tierras que no tienen la posibilidad de sembrar y sostener los procesos de soberanía alimentaria que los ha caracterizado en periodos ancestrales. Tierras que no tienen posibilidades de levantar lugares sagrados porque están rodeados, ¿cierto? E invadidos por las plantaciones forestales. Tierras que están en lugares desarticulados e inconexos, rompiendo de esta manera, ¿cierto?, la visión cultural de la comunidad, toda vez que ellos reciben la propiedad individual en porciones incluso disgregadas, ¿ya? Lo cual hace mucho más compleja el proceso de articulación como comunidad en un nuevo asentamiento humano, ¿ya? Son situaciones de vida muy complejas para las comunidades, lo que ellos están viviendo. Em, en relación a la escasez hídrica, ¿cierto? Estamos hablando de una escasez hídrica para el consumo humano. La mayor parte de estas comunidades que yo estoy mencionando son comunidades que están recibiendo agua a través del abastecimiento de camiones, ¿verdad? Que es la manera en que el Estado tiene para subsanar la situación de escasez hídrica y que evidentemente estos camiones, ¿cierto? O este abastecimiento es absolutamente insuficiente para las necesidades de las personas y de las familias, ¿ya? El agua, sabemos, es la vida y es la única posibilidad de sobrevivencia en medio de tanto abandono por parte del Estado. También son tierras, ¿verdad?, donde no se ha respetado los lugares sagrados. No son pocos los lugares que acá han quedado en el olvido, ¿ya? Acá existen en esta zona de Santa Bárbara los llamados cuel, que son lugares sagrados que se han formado a lo largo de la historia con tierras, ¿cierto?, de población indígena que se ha venido convocando a los grandes parlamentos y que hoy día esos cuel, esos lugares sagrados que conocemos en esta comuna están dentro de las forestales y nunca ha sido restaurada culturalmente estos espacios como un espacio sagrado que se entregue y que se devuelva a las comunidades pehuenches. Bueno, el extractivismo forestal ha venido sin duda a incrementar los elementos que intervienen en el conflicto histórico del pueblo mapuche. Se exacerba la violencia, la pobreza crónica de las comunidades que se manifiesta fundamentalmente en un deterioro de la calidad de vida y la pérdida de todas las potencialidades para poder alcanzar un buen vivir, ya que es la filosofía y la matriz cultural fundamental del pueblo pehuenche. Entonces, el reconocimiento del Estado sobre este genocidio, hay un genocidio y un etnocidio, y es el propio Estado, ¿verdad?, el que tiene que dar cuenta, ¿cierto?, de lo que esto implica para las comunidades en este territorio. Sin ir más lejos, el propio Estado, a través de tres organizaciones relevantes en materia de derechos humanos, ha podido establecer, ¿cierto?, cómo los efectos del modelo forestal en las comunidades pehuenches coloca en evidencia que el Estado ha incumplido la obligación de proteger los derechos humanos de las familias y de las comunidades pehuenches. Los extractivismos en general y el Estado como responsable de la protección han transgredido los derechos de las comunidades al negarles el derecho al desarrollo en los términos que están definidos en los instrumentos internacionales de Derecho de Pueblos Indígenas y la Convención 169, ¿cierto?, de la OIT. Son Ya múltiples los se desafíos te que se acaba han el tiempo planteado. ya. Sí, sí. Sería para que cerramos de aquí para que podamos escuchar todo, después tengamos un tiempo de conversar.
Ok. Simplemente decir que toda la descripción que hace Ricardo, ¿cierto?, respecto a los impactos, también se repite en los territorios pehuenches y hoy día están en un escenario que es de un absoluto abandono y van dando cuenta, ¿cierto?, de cómo convergen estas dos situaciones, tanto del Estado como del propio modelo forestal y cómo impacta eso en el territorio del pueblo pehuenche. Muchísimas gracias, Yanni. Yo creo que tú y Ricardo nos han dado una excelente visión de lo que está ocurriendo en Chile, en la región del Biobío, y también gracias por compartir algunas de las recomendaciones de la sentencia del tribunal. Y ahora vamos a pasar a Argentina, donde tuvimos también un tribunal local, como les mencionaba. Vamos a empezar con Enrique Viale, de Argentina, de Abogados. Vamos a empezar con Renata. Perfecto. Empezamos entonces contigo, Renata. Dale, gracias. Quería decir también que lo que escribe Ricardo es lo mismo que pasa también en Argentina. Es totalmente igual, sí. Creo que estar hoy acá nos lleva también a asumir una enorme responsabilidad. Yo, además de venir a comunicar lo que sucede en mi territorio y de conectarme con ustedes, compañeros de otros países, siento la obligación de continuar y reforzar una lucha que ya se viene dando acá en Corrientes y que siento que a partir de ahora, por suerte, empieza a ser una lucha regional, ¿no? Yo formo parte de Defensores del Pastizal, es una ONG que existe desde el año 2019, pero antes de nosotras hay gente que ya viene luchando contra esta problemática. Les hablo desde Corrientes, que es una provincia de casi 9 millones de hectáreas, que está en el noreste de Argentina y que tiene una de las tasas más altas de crecimiento de las especies que han sido elegidas para los monocultivos forestales. Esta cualidad de nuestro territorio, sumado a una estrecha relación entre el Estado provincial y las grandes empresas forestales y ciertos productores que tienen llegada política, están llevando a Corrientes a su destrucción. Y no es una exageración, es más, creo que la destrucción va a ser total si no llegamos a hacer algo a tiempo, ¿no? Porque este grupo de personas que les cuento es extremadamente codicioso y carecen de empatía, no solo con la naturaleza, sino también con las comunidades humanas más vulnerables y además se manejan con total impunidad. Esta dinámica entre los grupos de poder en la provincia no es nueva y probablemente, lo cuento porque seguramente se repite en otros lugares de Sudamérica, es algo que se viene dando ya desde la época de la colonia, donde se da la repartición de las tierras y en el cual el poder político los tienen las familias oligárquicas, ¿no? En ese momento, que han llevado adelante mecanismos de acaparamiento de la tierra y explotación de la gente que habita el territorio con el fin de sostener estos privilegios. Entonces el Estado tiene un papel de garante de estos privilegios que habían alcanzado estas familias y que hoy se extiende a las empresas, a estas empresas forestales. Y todo este proceso que llevó a la consolidación de esta estructura extractivista se fue dando sin control de su expansión, o sea, de la expansión de esta forma de producir y la consecuente destrucción de la naturaleza, porque recordemos que los monocultivos destruyen un 100% del ecosistema natural sobre el cual se instalan. Hoy Corrientes es la provincia más forestada de Argentina con aproximadamente 500.000 hectáreas y el modelo forestal se presenta como una solución a la economía local. Y lo presentan así incluso los políticos de turno, ¿no? Pero tenemos el mismo índice de pobreza en Corrientes de hace 20 años. Sumado a eso, son muchísimos los casos de empleados de estas empresas forestales que son explotados, o sea, que tienen sueldos que son muy por debajo de la mínima, condiciones laborales muy precarias, esas son condiciones que los empleadores no aguantarían ni siquiera un día. Y si estas comunidades locales, donde se instalan las forestales, no son absorbidas por las forestales, son expulsadas y viven en la periferia de las ciudades cercanas. Todo este proceso se va dando con una eliminación de pastizales y humedales, que son dos ecosistemas fácilmente modificables y que albergan animales que hoy están en peligro de extinción. Esto es gravísimo, ¿no? Sí, pero también es como un llamado de atención, o sea, que existen animales que están en peligro de extinción es un indicador de hacia dónde estamos yendo nosotros también. Nosotros con Defensores del Pastizal decidimos que nuestra lucha contra el avance del monocultivo forestal en la provincia no se limite a la protección de la naturaleza o a darle voz solamente a la naturaleza, sino que también escuchamos a quienes habitan el territorio, las personas que habitan el territorio
y que se ven afectados directa y diariamente por los monocultivos forestales, ¿no? Y cuando uno los escucha, ellos piden que realmente se haga algo, o sea, que alguien haga algo y que sea alguien externo porque estas plantaciones los están aislando, se están aislando las comunidades campesinas. Entonces, nosotras decidimos hacer un documental como una herramienta no solamente de difusión de la problemática, lo cual es muy importante, pero sino también una herramienta para un despertar y para una conexión, ¿no? Para lograr traccionar juntos, que a ver, somos muchísimos más que ellos, sino que este traccionarse desde las comunidades campesinas correntinas, pero ahora no a un nivel regional. Realmente para nosotras las personas que habitan en el territorio son las que están resistiendo y las que están salvando la naturaleza. Entonces queríamos mostrarle el tráiler del documental, en el cual van a poder ver de una forma muy resumida, dura 1 minuto y medio, van a poder ver los ambientes naturales, los monocultivos y además el testimonio de la gente que habita en los lugares. Cuando quieran, Nati. Nuestra juventud era muy distinto. Teníamos todo libre, El paraje todo libre, no había alambrado, no había nada. todo paisaje. O lo único que vos encontrás era agricultura. El paisaje era limpio. Esto era todo limpio, como quien dice. Vos veías de a 7, 8 kilómetros la gente venir. Donde vivo yo acá se solía ver acá en la costa agua. Dentro de la colonia hay laguna, que era hondo, pero ahora ya se ve que allá en el fondo ya va el agua quedando. Nosotros antes cuando mi hijo venían, dice que de allá de lejos, más allá de la cancha Sol, ya veía la casa y decía, ya llegamos. Nos conectábamos así desde lejos. Hoy hace así, forestales en este caso, porque el monte ya no existe. Amigo, no se puede estar. Impresionante estos forestales, amigo. Yo no sé, viene de los gobiernos, qué sé yo de dónde viene, pero nos afecta acá a todos los pobres, acá toda en la zona que estamos. Uno a veces no sabe qué hacer, ¿viste? ¿Qué les queda de beneficio al vecino, a los pobres? ¿Qué les queda? Esta es la realidad de hoy. Yo quisiera saber el mañana. Muchísimas gracias, Renata, por ese documental. Felicitaciones. Y creo que en pocos minutos pudimos ver y sentir, ¿no es cierto?, esas llamas, ese poder del fuego en esos forestales. Así que muchísimas gracias por ese video. Y damos paso entonces a Enrique Viale para que pueda... Renata, tú completaste, ¿no es cierto? Le damos Sí, la paso. con eso Perfecto. cierro. Gracias, gracias Enrique, y gracias Enrique, bienvenido. Enrique fue el presidente del tribunal que tuvimos en el Biobío y fue juez para el Tribunal de Corrientes, así que te agradezco, Enrique, por participar con nosotros el día de hoy. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, sí, como dijo Nati, primero es un gusto enorme estar acá con tanta gente, además, escuchando un tema que nos parece clave, ¿no? Como dijo Nati, estuvimos con el tribunal en Chile, estuvimos también en Corrientes, vimos las similitudes de las problemáticas, todo lo que describían las compañeras y compañeros de Chile se podrían trasladar a nuestro país. También a Uruguay es un modelo regional, ya vamos a hablar de eso, por eso también queríamos que este webinario esté enfocado en lo regional. Especialistas de todo el mundo destacan la gravedad de este problema de las llamadas especies exóticas invasoras, como los pinos eucaliptos, ¿no? Son de las más disruptivas para todo el hemisferio sur, donde se están instalando, afectando bosques, pastizales, humedales, estepas, hasta dunas costeras. La homogeneización del paisaje disminuye totalmente la resiliencia frente a cambios ambientales como las sequías y los incendios.
En el 2023 la provincia de Corrientes, de 8 millones de hectáreas, se prendió fuego el 12% de su territorio. Un incendio de dimensiones, y los incendios también dantescos que tuvieron decenas de víctimas humanas e incontables vidas no humanas en Chile también, ¿no? Son, como dijo Ricardo, especies pirófitas que aman el fuego, ¿no? Y lo propagan. Impactan así en todas las actividades productivas de una región, incluyendo la agrícola, ganadera y turística. Y ya están registrados en todo el Cono Sur, en nuestro país, desde el litoral, los esteros de Liberá, hasta la Patagonia. Justo veo que está uno de los pioneros en Argentina en denunciar esto, está en el público, que es Lino Pisolón, un biólogo de nuestra Patagonia, que hace años nos viene gritando de estas especies, de los pinos y eucaliptos, la invasión y lo que significaba, ¿no? Y un poco el movimiento ambiental, tenemos que hacer una autocrítica a eso, sobre todo en Argentina, digo, en Chile creo que está mucho más avanzado, ya lo hemos hablado esto, porque es plantar arbolitos y no parece tan grave, ¿no? No parece algo que supusiera tener un mayor compromiso o una mayor atención, ¿no? También felicitar a las compañeras por el documental, de Defensora del Pastizal también, que son pioneras en nuestro país y que también nos gritan todo el tiempo que le demos importancia a esta problemática, ¿no? Este mal llamado desarrollo forestal argentino se basó, argentino, chileno, en el desmonte de ecosistemas nativos y la posterior instalación de extensos monocultivos artificiales muy mecanizados, donde no hay vida. No hay vida. El silencio es ensordecedor cuando uno se mete en estos cultivos, ¿no? Uno está rodeado en nuestro país de esteros, etcétera, donde la vida florece y de golpe aparecen, irrumpen estas plantaciones que acaban con todo. No hay variedad, no hay nada, no son bosques, ¿no? Y en Argentina se hizo copiando el modelo chileno, ¿no? Se fueron desarrollando a la par con inversiones de los gobiernos militares de ambos países de la década de los 70, fomentando la plantación primero sobre tierras fiscales, construyendo pasteras también con las consecuencias ambientales, que luego además los gobiernos privatizaron a precios bajísimos, ¿no? Para después quedar en manos de 2 o 3 corporaciones como la chilena Arauco, tan poderosa y que está en nuestro país también, una de las corporaciones. Arauco es la Barrick Gold, ¿no? Es la Monsanto, digo para el público. Este modelo constituye un ejemplo de tipo de desarrollo totalmente regresivo y ambientalmente insustentable que solo ha generado hasta ahora miseria, despojo y explotación en todos los territorios donde prospera. Las plantaciones forestales no solo fracasaron en reducir la presión sobre los bosques nativos, eso se decía también, ¿no? Bueno, esto va a reducir, va a haber menos. No, el desmonte en Argentina de bosque nativo continuó y tiene récord, a pesar de el avance de estas plantaciones artificiales. Pero además dieron lugar a una homogeneización del paisaje, la destrucción y la transformación de ecosistemas, como los pastizales correntinos, por ejemplo, las estepas patagónicas, tan valiosos como los bosques, generando problemas cada vez más difíciles de resolver, ¿no? Ecosistemas que a veces están subestimados, incluso, insisto, por el propio movimiento ambiental, como los pastizales o las estepas patagónicas, ¿no? No es solo bosque lo que tenemos que proteger desde el movimiento ambiental, o el bosque nativo o el monte. Y esto además lleva a la apropiación y concentración de la propiedad de la tierra, dejando a comunidades campesinas y localidades enteras encerradas dentro de estas jaulas de pinos o eucaliptos, ¿no? Sin fuentes de empleo y provocando migraciones masivas con una caída general en los estándares de vida. Las migraciones son totales, los expulsan del territorio. Eso está muy bien explicado en el documental de las compañeras de Defensora del Pastizal, que recomiendo que vean, que ya lo están presentando por todos lados y ojalá lo puedan presentar en los países vecinos también, además de todo el país Argentina. Ahí se cuenta muy bien cómo terminan malviviendo, la gente se termina yendo de esos lugares, se termina yendo del campo a malvivir a los cordones de las ciudades, acrecentando los índices de pobreza e indigencia, ¿no? Y este modelo de mal desarrollo no distingue entre bosque nativo y plantaciones y ve a los árboles solo como una mercancía donde
el número de árboles, toneladas por hectárea o PBI per cápita, son los únicos instrumentos, ¿no? La naturaleza como un objeto, bien lejos de como lo consideramos nosotros la naturaleza como un sujeto, como parte, somos parte de la naturaleza. Y para terminar esta parte, el negocio del monocultivo forestal es una figura extrema del extractivismo dentro del agronegocio. Tenemos que tomarlo así como la mega minería, como el petróleo, como las distintas figuras que existen en nuestro país, la explotación petrolera, el agronegocio, etcétera, ¿no? Y que tuvieron y que depredan ecosistemas enteros, tiene la misma lógica de expulsión que esta figura. Gozan de mucho más impunidad porque plantan arbolitos, pero tienen la misma lógica que Monsanto en el campo, que Barrick Gold en la cordillera. Y con leyes especiales igual que tiene la minería, igual que tiene el agronegocio. En nuestro país es la ley 25.080, que es la copia del decreto que hizo Pinochet. Es una copia, lo hizo la misma lapicera. El Estado subsidia todos los pasos productivos de implantación, mantenimiento, riego y cosecha. Frente a todos estos fracasos tan devastadores, nosotros venimos pidiendo y seguimos, y con mucha fuerza, de el fracaso de este paradigma de desarrollo forestal basado en monocultivos, una inmediata moratoria que prohíba la plantación de especies exóticas. No puede seguir creciendo. Tenemos que tener un debate nacional y regional sobre estos temas. Es fundamental este tipo de encuentros para encararle, como ellos tuvieron una resolución o un avance regional sobre nuestros territorios, nosotros tenemos que tener una resistencia también regional. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Realmente creo que nos queda muy claro lo que está sucediendo en Argentina y vamos viendo entonces cómo se va repitiendo este modelo y creo que el tribunal que haya escuchado estos dos casos le da fortaleza, como tú has dicho, a hacer esa mea culpa al movimiento ambiental, de entender lo que está realmente sucediendo con este modelo forestal que se ha implantado. A continuación vamos a escuchar a Brasil. Vamos a escuchar a José María Guzmán, José María Bem-vindo. Vamos a tener traducción porque José María va a estar hablando en portugués, así que para aquellos de ustedes que todavía no lo hayan hecho, pueden seleccionar el botón de interpretación al idioma español, si es que hablan español o portugués, para que puedan escuchar a José María. Y José María, bem-vindo. Te escuchamos. Olá, boa noite. ¿Me escuta? Sí, escuchamos Olá, perfectamente. está bien. Voy a intentar hablar en portuñol, ¿ok? Bueno, primeiro, Maria, mas boa noite. você pode falar português, porque a gente tem tradução simultânea. Então você pode falar Sim, português tranquilamente. pero acho que vão entender de que hablo, vamos ver. Bueno, gracias por la invitación y participar de ese momento de reflexión muy importante sobre el monocultivo de árboles. E me sinto orgulhoso de ser parte deste grupo guerreiro que não se queda calado ante as grandes corporações em la defesa de nossa gente e do meio ambiente. Bueno, minha charla pouco sobre as papeleras, como uma visão, como está em Brasil a situação, de impacto em Brasil e similitudes e impactos socioambientais com o Cono Sur. Pode passar, por favor. Bueno, aí temos um mapa de Brasil, onde tem pontos em marrom que é a plantação de eucalipto, la verde é pinos e uma azul são a árvore de caucho, a seringueira para nós outros. Se percebe que a expansão do eucalipto é muito grande em quase todo o país. Pinos se queda mais abaixo em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Pode seguir. Há uma tendência de expansão agora para o norte e nordeste do país. Bueno,
Acá só para mirar as empresas que estão em Brasil hoje, as 10 maiores. A Suzano, Klabin, Arauco, que também está aí com ustedes. Muitas delas são muito próximas, não? Assim que tem aqui, tem allí também. Bom, um executivo de Arauco señalou que desafios regulatórios em Chile estavam muito restritos e que o Brasil oferece um entorno mais favorável para novas inversões. Então, nós outros estamos muito mais flexíveis em termos de legislação e, portanto, muito mais vulneráveis. Próximo. Bom, há uma flexibilização muito grande, como em todo que foi relatado acá, do governo, incluso em Mato Grosso do Sul, há uma legislação estadual que permite a remoção da vegetação nativa, no caso o cerrado, para a plantação de eucalipto. Então, há uma legislação específica para que se possa retirar a vegetação nativa para poner arriba a plantação de eucalipto. E desde 2018 há um plano nacional para o desenvolvimento de bosques plantados por eles, não? Que não são bosques plantados, não são nem bosques, são monocultivo de árvores, né? Então, vão desde flexibilização do licenciamento ambiental, reduzir a burocracia para o processo de importação e registro de agrotóxico, simplificar o sistema tributário, reduzir impostos e cargas do setor, proponer medidas para melhorar a matriz de transporte, visando a exportação, e um agravante, a WWF assinala que até 2050 temos uma projeção de que serão necessários mais 250 milhões de hectares de monocultivo de árvores. Então, o campo está aberto para as grandes transnacionais. Próximo. Bueno, tinha antes hoje aí no Brasil, estamos hoje justamente discutindo em um outro grupo como barrar um projeto de lei que visa, tem como mirada excluir ou minimizar muito os licenciamento ambiental. Estamos hoje e incluso para as grandes corporações. Acá temos uma apresentação de quanto temos de eucalipto. Em Brasil, mais ou menos 8 milhões, isso aqui é 2023, já estamos em 2025, e pinos em torno de 2 milhões. Pero isto se piora no próximo, por favor, porque há uma concentração em alguns municípios muito fortes. Os 10 municípios que mais têm plantação de eucalipto, os 5 que estão na Barro, estão em Mato Grosso do Sul. E Ribas de Rio Pardo é uma cidade que tem crescido muito fortemente esse monocultivo de árvores. Só nesse município tem 350 mil hectares de eucalipto em monocultivo, e com devastação total de cerrado que havia em torno. E para a empresa isso é muito bom, porque reduziu a área e raio que tem de buscar o eucalipto hasta a planta que tem. Próximo, por favor. O próximo. Acá temos uma mirada de uma vista aérea de um altiplano que é muito comum no Brasil, no Cerrado se queda em altiplanos, e em desses altiplanos há uma vegetação muito típica que se chama vereda. Pode mirar que há muitas veredas aqui, vereda do cemitério, vereda do tanque, vereda. São várias veredas que estavam ali, que é uma vegetação, vou mostrar logo a seguir o que é essa vegetação. E essa área escura que tem acá é onde se foi implantado a plantação de eucalipto, aqui em Minas Gerais, no altiplano. E
todas as cuencas mais importantes do Brasil, por exemplo, de Rio São Francisco, incluso a formação da cuenca de Rio de la Plata, que nasce em Cerrado, estão ameaçadas por isto. Esta aqui era uma vegetação típica de vereda que há em Cerrado, nos altiplanos, e depois da implantação de eucalipto se queda assim, com redução de rios, redução do acúmulo de água. Esta região se caracteriza por acumular água durante o período de lluvia e em época de sequia mantém os rios com uma certa alimentando os rios e as nascentes, não? Há outro fato pior, que há estudo que aponta que a evapotranspiração do monocultivo de eucalipto está ao redor de 6 litros de água por dia por metro quadrado. Em las plantas nativas de Cerrado, a evapotranspiração é de aproximadamente 2,5 litros por dia. Em um período mais seco, reduz a 1,5. Então, muito menos a evapotranspiração, ou seja, a perda de água pela vegetação. Mais um, por favor. Mais um, que isto já falei. É 1 tonelada para de fabricação de papel. Para 1 tonelada de papel se consome hasta 100 mil litros de água. Então, a água era um ponto clave em tudo o que estamos falando. E esse é um dos grandes riscos que temos em quase todos os biomas brasileiros e com vocês também, seguramente. O outro ponto muito forte são o desplazamento das comunidades. O próximo, por favor. Pelas comunidades indígenas, tradicionais, quilombolas, de suas áreas. Esta é uma área de luta indígena pela etnia Pataxó para recuperar suas terras das indústrias papeleiras, em Espírito Santo e em Bahia. São 2 estados que estão a nordeste do Brasil. Espírito Santo a sudeste e a Bahia logo arriba. Então, são embates que estão desde há muito tempo, são terras que eram vicales também, ou seja, devolutas, que eram terra do governo, que a empresa se apropriou, e agora há embate com as populações, e neste caso indígena. No próximo. O mesmo ocorre com as comunidades quilombolas, que existiam na grande área onde habitavam, e as papeleiras chegaram e foram encurralando eles em pequenas islas, pois existem pequenas islas da comunidade quilombola, cercado por verdadeiros mares e oceanos de eucalipto. E com isso dificulta a saída da comunidade, contato com outras comunidades, com a cidade, e o atropelamento de pessoas, porque nesse trânsito de caminhões que são enormes, com 5 vagões puxados por um caminhão, há notícias de atropelamento de pessoas, de animais, e aqui também há uma resistência da comunidade quilombola, que estão tentando recuperar as nascentes e os rios que estão que foram também eliminados por a próxima, por favor. Acá é um caso mais antigo que no Pará, em norte do Brasil, um projeto Jari, não sei se ouviram falar, desde 1960, era um projeto do grupo Ford, que tinha como a planta de produção de papel um navio, uma barca muito grande. Então, se retiravam a floresta, não era um plantio, retiravam a floresta para ser papel. Os resíduos iam todo para a água e a floresta era toda devastada. Bueno, graças a Deus o projeto não foi adelante, pero ainda as terras eles las reivindicam, embora por o contrato não tenham mais direito por o projeto não ter ido adelante. Mesmo assim, eles têm um embate muito forte com as comunidades locais.
Essas casas são derrubadas 5, 6 vezes, plantações são queimadas, mas as pessoas ainda resistem na área de conflito muito forte. O próximo, por favor. E o MST tem apontado, tem também se feito presente nesses sítios, ocupando áreas de terreno que anteriormente foram ocupadas por empresas de celulose ilegalmente, porque essas terras não são deles, são terras de governo que foram apossadas por a indústria. A indústria tomou posse dessas terras, são terras como se diz vicales, ustedes, né? E isso tem também mostrado mais claramente como essas empresas são danosas ao ambiente. Então, há embates muito fortes do MST tentando implantar ocupações nesses sítios. Em André, tem 2025, um minutinho para ir fechando. estou encerrando. Em 2025, 1.000 mulheres sem terra ocuparam uma área da empresa Suzano e comemoraram isso como um dia de luta das mulheres sem terra. Isso teve uma grande repercussão na imprensa. Ali próximo, por favor. O mesmo ocorre com vocês, ocorre com os outros, com as queimadas. E após a queimada se vai para vegetação vizinha. Aqui no caso, à direita, uma queima de uma área de cerrado, depois de uma queima de eucalipto. Próximo, por favor. E estamos aqui com o transgênico, que eucalipto transgênico já é uma realidade, embora não tenha sido plantado ainda, mas temos desde 2015 já incorporado. Como ele tem um crescimento mais rápido, em 5 anos o eucalipto transgênico elimina ou consome o mesmo volume de água e nutrientes do solo que o eucalipto tradicional tardaria 7 anos para incorporar isto. E hoje, bueno, também afeta o mel e todos os subprodutos, porque o transgênico está em pólen também. E hoje temos o próximo, por favor. Mais dois avanços. Mais um, mais um, mais um. Hoje temos a futura Heineken, a subsidiária da Suzano, está com o eucalipto, depois de 9 já aprovados pela CTN-Bio, que tem uma tripla característica: maior produtividade, tolerância a herbicida, resistência a insectos e, com certeza, mais utilização de agrotóxico. O próximo. Bueno, estamos na mesma situação. Sudamérica em llamas, são espécies pirófilas, como falou há pouco o colega de Argentina. Então, são espécies que se incendiam facilmente. Próximo. Estamos acá, então, ou em chamas ou em desertos verdes. Gracias. Muchísimas gracias, José María. Creo que nos muestras una situación muy, muy grave de Brasil y siempre cuando los problemas en Brasil son exponenciales, ¿no? Así que te agradecemos mucho por esa muy completa presentación y vamos a pasar a Paraguay. Entonces quiero darle la palabra a Kiara. Kiara Correa de Paraguay va a empezar y después, Kiara, seguimos con Omar. Adelante, Kiara. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan adecuadamente? Sí, solamente veo que está tratando de compartir la pantalla Omar. Él va a empezar con un con ese video. Mientras yo hablo, van a ir viendo ustedes imágenes y espero que todos estén muy bien y qué bueno que estemos reunidos acá para ver estas similitudes que cada vez me asustan más porque Paraguay tal vez no está en la misma realidad de Brasil o de Chile o de Argentina, incluso Uruguay. Estamos comenzando recién aquí con una política forestal nacional bien peligrosa porque se habla de un discurso, tal y cual los compañeros y compañeras estaban comentando, sobre incentivar, ¿no es cierto?, a la producción forestal de especies exóticas desde el mismo gobierno. Y hay todo un lema desde Paraguay que habla de un Paraguay forestal para el mundo. Y eso asusta aún más, porque así como hablaba anteriormente José, que nos contaba que es mucho más sencillo en Brasil
por las aperturas de las leyes, realizar este tipo de producciones aquí. Entonces, estamos hablando de un impacto negativo, social, económico y ambiental que no se puede aún medir, porque sobre todo aquí en Paraguay tenemos este inconveniente de que no tenemos información biológica de lo que teníamos y de lo que todavía nos queda, precisamente porque un montón de compañías, de industrias, ya sea el de la soya o de diferentes monocultivos que conocemos bien la historia, han venido aquí y ahora es el tema forestal. Entonces, estamos hablando de que nuestros gobiernos y leyes permiten que empresas privadas vengan a otorgarnos a nosotros los servicios básicos porque es un gobierno que no ha realizado sus deberes. Y, por ejemplo, tenemos empresas que ofrecen el acceso al agua potable y las comunidades ven eso como nos están ayudando, ellos quieren lo mejor para nosotros, cuando el discurso real es que el gobierno nos abandonó y hoy en día nosotros tenemos que adecuarnos a lo que las empresas privadas, como bien ya lo decían, necesitan para sus empresas. Entonces, se están vulnerando derechos de la calidad de vida y del ambiente saludable graves por este tipo de leyes que benefician a estas empresas, pero sobre todo contarle a la gente que aquí en Paraguay hay una empresa que se está montando de nombre Paracel. Esto viene con posibles nombres que ya hemos escuchado. Suzano es una, ¿no es cierto? Tenemos esta otra empresa que suena un poco más débil, pero también está entre las listas de que nos mostraba José, que es Bracel. Y la idea es montar la industria papelera más grande del país y eso va a implicar a que ellos están hablando hoy en día de unas 200.000 hectáreas, pero buscando un poco más rigurosamente es probable que se puedan expandir a 1.000.000 de hectáreas. Entonces estamos hablando de industrias sumamente grandes que van a afectar el cauce del río Paraguay, que es uno de nuestros ríos más importantes en términos económicos, ambientales, pero también para subsistir. Entonces, así como veíamos que en Argentina se van a afectar o se afectan los humedales, se afectan los pastizales, aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Y la cantidad de agua que se utiliza, como bien ya lo mencionaba aquí, que se utiliza para producir para producir, ¿no es cierto?, la celulosa, que es lo que esta planta va a generar, es tremenda, además de los compuestos químicos que también van a ser derramados probablemente a través del suelo o del agua, afectando a todo el río Paraguay. Y yo hablo de una fórmula mágica, ¿no es cierto?, que la vemos repitiéndose y que se trata de la forestación y reforestación de plantaciones de eucalipto que prometen, ¿no es cierto?, ayudar a combatir la crisis climática, fomentar la biodiversidad y brindar beneficios para todos nuestros países, pero la realidad es completamente distinta, ¿no es cierto? Hay zonas que aquí se van a afectar gravemente porque el mismo gobierno los mide como este potencial forestal, como departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Presidente Hayes, Caguazú, por citar algunos, y que son ecosistemas que van a desaparecer por completo a consecuencia de la construcción de esta planta de celulosa por la cantidad de hectáreas que se necesitan, ¿no es cierto? Y además tenemos el problema de los incendios, como en los demás países, que solo el año pasado se han registrado 40.000 hectáreas de incendios forestales que han afectado a Paraguay y no nos queremos imaginar lo que va a ser cuando tengamos estos monocultivos en pie, porque precisamente son sumamente inflamables. Entonces son un montón de promesas que son realmente las mayores amenazas porque finalmente la gente no conoce y cree que porque son árboles son beneficiosos para todos, cuando no es así, y quiero terminar con una analogía para dejarle a Omar hablar con ustedes, es que el sistema que nosotros llamamos ecosistema en biología, y es la naturaleza como tal, si se ve afectada
por un ente externo, que en este caso es el eucalipto que viene de otra parte, lo mismo va a hacer con nuestro cuerpo si nos ataca una bacteria o un virus, ¿no es cierto? Entonces, esta bacteria o virus, si nosotros no tenemos las herramientas para combatirle porque no es parte de nuestro cuerpo, nos va a terminar enfermando y finalmente nos puede causar la muerte. Lo mismo pasa para nuestros ecosistemas. Cuando viene una especie que no es del lugar y encima se la planta en esta cantidad de hectáreas, va a terminar causando la muerte de nuestros ecosistemas y nosotros somos parte de esos ecosistemas. Entonces, Omar, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Kiara. Omar, te escuchamos y gracias por esas imágenes. Muchas gracias. En buena medida, algunas de las imágenes están relacionadas al documental muy breve que se llama ¿Qué es Paracel? Eso pueden buscar en YouTube y ahí desde el Centro de Estudio de Genioy se generó un poco ese trabajo. También la compañera Kiara hizo algunos aportes. Ahí muy sintéticamente presentamos el caso Paracel en detalle, ¿sí? Pero yo quiero subrayar nomás algunas cositas bien sobre el punto porque se replica lo que ya comentaron compañeros y compañeras de la región, también Kiara, esto de que el frente forestal es equivalente a la reproducción del modelo extractivista, concentra tierra, desplaza comunidades, despoja comunidades, desmantela ecosistemas, etc. En Paraguay se ve desde la década del 40 a esta parte, pero a partir del 2012 en adelante y en particular del 2020, un despegue en la plantación de eucaliptos. Al día de hoy, como ya decía Kiara, tenemos 200.000 aproximadamente hectáreas, que si uno compara con Brasil no es mucho, pero para la superficie de Paraguay sí ya es significativo y la tendencia es avanzar a 1.000.000 e incluso más, como ya decía la compañera Kiara. Este proceso, decimos nosotros, es de territorialización de las plantaciones de eucalipto y su equivalente a la desterritorialización de la agricultura familiar campesina y la indígena. Ya se dijo, pero vale la pena subrayar esta promesa del desarrollo, porque a diferencia del agronegocio tradicional, el Frente Forestal viene con un discurso de promesas, como decía Kiara. Eso no se cumple. Con acompañamiento de la Global Forest Coalition y del Bank Information Center, nosotros hicimos 2 estudios y corroboramos esto. Desarrollo no se da en las comunidades y trabajo no genera. Muy por el contrario, el trabajo que generan las plantaciones de eucalipto son, en algunos casos, poseen características de esclavitud. Eso tenemos nosotros información de primera mano. Después hacemos una distinción. Esto que ya dijo Kiara con mucha claridad. Sistema simple, plantar un árbol, la reforestación, y esto es sistema simple. Esto desmantela ecosistema en comparación a lo que es un sistema complejo, que son los bosques nativos, ya se dijo, los biomas, etc. Pero también es un sistema simple en el sentido del trabajo que promete frente al trabajo o al sistema complejo que es la agricultura campesina y la forma de vida indígena. Por último, agregar una cosa más. En Paraguay, a diferencia, es así. Uruguay está en el futuro. Argentina, Brasil están en el futuro. Paraguay, el proceso es incipiente, pero gracias a lo que ustedes presentan, nosotros podemos ver lo que se avisora y acá la cuestión es muy compleja, porque las organizaciones y las comunidades todavía no tienen el grado de conciencia suficiente sobre cómo afecta. Entonces hay un primer gran desafío que desde el Centro de Estudio de Genioy decimos, esto hay que politizar, hay que visibilizar, hay que comunicar, hay que hacer pedagogía y la gente tiene que comprender y a partir de ahí empezar a resistir. El compañero de Brasil mostraba el futuro, el MST, una organización de alto nivel de conciencia política, tiene la capacidad de hacer este tipo de acciones y ocupar y resistir. Acá todavía tenemos organizaciones representativas como la FNC, la Federación Nacional Campesina, pero en algunos territorios donde está avanzando en la producción de eucaliptos y donde se instala esta planta de celulosa de la que hablaba Kiara, todavía no hay información suficiente. Entonces el gran desafío es contarle a las comunidades, politizar este proceso para poder empezar
a resistir. Y con eso yo cierro mi participación. Agradecemos mucho el espacio desde Paraguay, desde el Centro de Estudios Genéticos. Muchísimas gracias, Omar y Kiara. Creo que cierras con las palabras claves, que es la idea de politizar este tema y abrir esta discusión. Así que muchas gracias por esa presentación y vamos a escucharle ahora a Mónica Michelena para entender entonces qué pasa en Uruguay. Mónica, cuéntanos. Adelante. No te escuchamos, Mónica. Buenas tardes a todos, Sí. gracias por esta oportunidad y bueno, voy a compartir pantalla para no perder más tiempo. Acá. Voy a colocar esto por acá. A ver, que voy a correr. Ahí está. A ver. Ahí está, ¿ven? ¿Todo bien? ¿Clarito? ¿Puedes poner en modo presentación? Vamos a verlo más grande, porque ahorita vemos... ¿Cómo? Ahí sí. Adelante, Mónica. ¿Está bien? Bien, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Bueno, yo voy a tratar de ser breve porque tengo también un video de 2 minutos para pasar al final. Así que bueno, muchas de las cosas que yo preparé, muchos de los puntos ya están dichos por los hermanos y hermanas de Chile, de compañeros de Paraguay. En todos lados los impactos son los mismos, ¿no? Entonces, de repente voy a saltear un poquito, voy rápido en algunas diapositivas porque bueno, creo que está bueno pasar al final a responder las preguntas. Bueno, un poco de historia, porque en Uruguay la forestación comienza con la ley forestal promulgada en el año 1987, bueno, que tiene muchas excepciones de impuestos, ¿verdad? Que tiene muchos beneficios. Y bueno, recién en el 2007 se instala la primera planta de celulosa de UPM, que son ex Bosnia, ¿verdad? Porque primeramente era de Bosnia, que era capital español, pero luego pasa a ser de UPM con capital de finlandés. Y en el 2014 es la segunda planta de celulosa de Montes del Plata, y que Montes del Plata tiene capitales de Arauco de Chile y Estoraense, son capitales sueco-finlandesas. En el 2013 tenemos la implantación de la tercera planta de celulosa. Y por las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez en el año 2005, en la primera presidencia del Frente Amplio, sabemos que aquí la idea era, o sea, la proyección era instalar 7 plantas de celulosa. Ojalá no se cumpla. Bueno, acá las instalaciones están en diferentes partes del país. La primera que se implantó, que fue en el año 2007, es en las orillas del río Uruguay, que divide a Uruguay y Argentina, que ustedes recordarán que hubo todo un conflicto entre los gobiernos de Argentina y Uruguay por esta implantación, porque había una regulación del río Uruguay por la parte ambiental, porque Argentina se quejaba de que también iba a tener este impacto ambiental sobre el río y así iba a influenciar, ¿verdad? Bueno, ahí están algunas fotitos de la UPM de Fray Bentos de Río Negro, que es el mismo cerca de Fray Bentos donde está la primera UPM, primera planta de celulosa. Bueno, en el sector forestal en mi país es un sector que está en un crecimiento exponencial increíble. Según el informe del año 2005, que lo recogí de la Dirección General Forestal, en el año 2023, que es el último dato que tenían, un 6% de la superficie terrestre del país, de la superficie del país, estaba forestado, lo que equivale a 1.161.851 hectáreas, en su gran mayoría, en su gran mayoría, de eucaliptus y pinos. En el 2024, la celulosa se convirtió por primera vez en el principal producto de exportación del país, superando incluso a la carne vacuna. Bueno, acá está la planta, una foto de la planta de celulosa de la que llevó el conflicto entre Uruguay y Argentina, donde las organizaciones ambientales e indígenas nos dimos un gran abrazo recuerdo yo en este puente Fray Bentos Gualeguaychú, allí hermanos de organizaciones, también incluso charrúas de Argentina y charrúas de Uruguay y ambientalistas de ambos países, nos congregamos y bueno,
protestamos en contra de un gobierno que era el primer gobierno progresista, esa es la paradoja, y que nos tuvo en esta situación de defender nosotros el agua, el monte, nuestros territorios ancestrales, ¿verdad? Bueno, ahí estoy para atrás. Ahí está en la que se inauguró recientemente, en 2023, esta recibe 1.300 camiones cada día. Es impresionante el tránsito, los accidentes de tránsito han aumentado exponencialmente, las carreteras se deterioran fácilmente, es terrible. Bueno, los incidentes de contaminación, no voy a hablar mucho de esto porque es lo mismo que en otros lados. En el caso de UPM de Fray Bentos, hubo un vertido de ácido sulfúrico, también en el caso también de UPM de Paso de los Toros, acumuló 11 sanciones durante su construcción y el Ministerio de Ambiente le impuso multas por cada una de ellas. A esto le han seguido 13 incidentes desde su inauguración, entre ellos vertidos de soda cáustica y celulosa en cursos de agua, y especialmente en Río Uruguay. Se trancó. No quiere, ahí, a ver. Ahí está una foto justamente de la contaminación de UPM en el Río Negro, que contribuye a la alteración de los ecosistemas acuáticos. Ahí pueden ver claramente las cianobacterias, que en Uruguay son muy comunes, no solamente en los ríos, sino que también en el Río de la Plata. Bueno, los impactos son ambientales, culturales, sociales y espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque desde el punto de vista indígena yo soy a una comunidad charrúa, Bascuadín Chalá, que está somos parte del pueblo nación charrúa. Bueno, la pérdida de biodiversidad, como ya dijimos, la fragmentación de los hábitats, aislación incluso de poblaciones humanas y desplazamiento de muchas comunidades locales son como pueblos fantasmas muertos, y por supuesto de especies nativas, ¿no? El riesgo de incendios, monocultivos, especialmente eucalipto, pueden ser más propensos, ¿no? Y propagar incendios, y en el año 2022, 37.000 hectáreas forestadas fueron afectadas por incendios en el departamento de Paysandú, o sea, en el norte del país, de donde yo soy oriunda. Ahí tienen algunas imágenes de los 37.000 hectáreas que fueron incendiadas por de estas forestales, y bueno, también hay mucha contaminación del humo, de todo, no solamente las vertientes, sino los gases tóxicos que generan las plantas de celulosa, ¿verdad? Bueno, otro de los impactos es la destrucción del monte indígena, alterado justamente al monte, lo que se percibe para nosotros, desde nuestra cosmovisión, es como que le hiciéramos una herida a nuestra Oncayusmar, que significa padre, madre, es todo lo que nos rodea, todo el territorio. Ese es el concepto de padre, madre, gran padre y madre, que es para nosotros el territorio que nos alberga, que es nuestro hogar, nuestra casa. Hay un impacto cultural y espiritual muy grande, porque el cambio de paisaje, como decía el hermano de Paraguay, creo que era, o de Argentina, cambió todo. Antes veíamos a la distancia, el pueblo charrúa tiene una cosmovisión donde la horizontalidad es un valor, y justamente la geografía también nos ha dado eso de ver a lo lejos, todo plano, y la pérdida de la diversidad afectan directamente a nuestra cosmovisión, nuestras prácticas culturales, los rituales y la identidad del pueblo charrúa. La pérdida de soberanía alimentaria y la autonomía, la dependencia de un modelo productivo externo que modifica justamente el paisaje, que modifica el suelo, el hábitat, el ecosistema, socava la capacidad de las comunidades locales, de todas, para producir nuestros propios alimentos y decidir qué futuro queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Los agrotóxicos y la salud, la exposición a químicos utilizados en las plantaciones es una preocupación central, porque sus efectos en la salud humana, por sus efectos, teniendo en cuenta que la mano de obra empleada muchas veces es de mujeres y de jóvenes indígenas, especialmente en los viveros, donde también se usan esos químicos, ¿verdad? Agrotóxicos, que son muy perjudiciales para nuestra salud. Y bueno, en nuestra Oncayusmar, que es el territorio ancestral, estamos rodeados de forestales. Ahí hay dos fotos muy emblemáticas, porque arriba tenemos al Cerro Batoví, que es un cerro sagradísimo para nosotros,
donde nosotros hacemos nuestros rituales, donde organizamos unas caminatas de mujeres que llegamos al Cerro Batoví, en Tacuarembó, está rodeado, antes subíamos y la visión se nos extendía y podíamos conectarnos, podíamos vincularnos con los espíritus, los ancestros que allí están, y bueno, y ahora no, porque nos topamos con todo forestal, y bueno, y hay una foto mía también ahí, en donde yo vivo actualmente, que es en el Cerro de la Ventana, en Tacuarembó, entre sierras, y hice un montaje porque, bueno, yo estoy arriba de un cerro, pero al lado, ahí ven, ahí pueden ver cómo la forestal se está comiendo también al monte. Y ahora quisiera pedirles que pudieran poner el video, por favor. Espiritualmente estamos arraigados a la tierra. Siempre pienso que perdimos ciertos orígenes. Si hubiéramos aprendido de nuestro antepasado, capaz no le estaríamos en este momento haciéndole tanto daño a la tierra, ¿no? Hemos sido como que invadidos por las forestales, por la siembra de sojas, y están echando esos productos fuertísimos y después se desparraman en la tierra y se van en el agua. Nos estaban echando veneno prácticamente encima de casa y tuvimos que obligadamente hacer una denuncia para que la gente suspendiera y que tuvieran sus límites, sus medidas reglamentarias, ¿no es cierto? Bueno, este es un extracto, un breve extracto de una documental que se llama El País sin Indios, y los invito a verlo, está en YouTube. Uruguay es un estado que no reconoce a los pueblos indígenas y tampoco ha ratificado el convenio 169 de la OIT, y él, el que aparecía en la documental, es el indio Rivero, que él se dedica a amansar caballos a la manera charrúa, es un charrúa del norte del país, del departamento de Paysandú, en el medio rural, es un gaucho rural, productor también rural, y bueno, hay un poco la visión que tenemos nosotros, eso justamente que las paredes y bueno, todas las afectaciones, principalmente a los pastizales donde crecen y viven los animalitos que son para nosotros totémicos, como el ñandú, el verán, lengua charrúa, y bueno, todo lo que afecta a nuestra espiritualidad, a nuestras aguas, que son para nosotros el agua, el monte indígena principalmente, que es ahí es nuestro lugar, es como que fuera un templo. Cada vez que entramos al monte pedimos permiso y nos conectamos y somos uno con el monte, y las aguas son afectadas por estos monocultivos, el agua que bebemos, porque en el norte bebemos las aguas de los arroyos, de las cañadas, y bueno, decirles que, bueno, que impacta fundamentalmente también en esa cosmovisión, esa espiritualidad. Ahí están nuestras medicinas,
ahí están los espíritus que nos acompañan de nuestros ancestros, hay cementerios indígenas, donde está el área forestal, los cerros son lugares también icónicos para nosotros, lugares de enterramiento también de los ancestros. Generalmente los cerros quedan rodeados por estas forestales, y bueno, es una gran preocupación porque Uruguay se jacta de tener una gran producción y que cada vez va a ser mayor y mayor y mayor, y la gente no está, las comunidades locales no están preparadas para resistir, porque muchas veces lo ven como algo positivo, porque supuestamente da trabajo, pero a la larga se van a ir dando cuenta que son más los perjuicios que todos los espejitos de colores que nos venden, ¿verdad? Las forestales. Incluso las forestales están metidas en la educación, van a las escuelas públicas rurales a dar clases y dan dinero para las escuelas, dan dinero para las organizaciones sociales del medio rural, de las mujeres campesinas, de las productoras rurales. Entonces, y que son migajas frente a todo el daño que hacen. Entonces, esto es lo que se repite en nuestros territorios ancestrales en todo el Cono Sur y diría en toda América. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Mónica, y realmente gracias porque no solamente hemos escuchado de la pérdida de la biodiversidad, de los territorios, sino que también ese aspecto espiritual, ese aspecto cultural que se está perdiendo y que no se ve visibilizado, especialmente con este modelo. Estamos sobre la hora. Sin embargo, primero quiero agradecer porque gracias a nuestros panelistas por ir respondiendo las preguntas que han ido apareciendo en el chat, especialmente sobre el tema de si es que hay alternativas de la producción y ahí se abre todo un debate sobre el modelo mismo. Se han dejado varios de los links de los documentales que se han ido presentando y vamos a ir entregando también más información. Recordarles que el día de hoy es solamente un abrebocas. Lo que queremos es empezar una red, que este sea un espacio, una coalición en la que estamos constantemente en comunicación sobre este tema. Y quiero dar paso, primero vamos a empezar con Enrique Viale, que tal vez tenga que salir un poco antes de esta llamada, y después darles paso tal vez a quienes quieran, no tienen todos que hablar, pero que podamos cerrar con un minutito. Ustedes han podido leer las preguntas en el chat, la mayor parte está contestada, pero que puedan tener un minutito de cierre, especialmente si es que hay alguna idea que ha venido de las presentaciones anteriores sobre cómo se repite. Creo que está muy claro que el modelo es es un molde que se va repitiendo en toda la región de una manera consecutiva, que las empresas se van repitiendo, que los ecosistemas son diferentes, pero que se ven igualmente afectados. Así que les pediría que vayamos haciendo un minuto de cierre de cada uno o de los que quieran, con reacciones, y que así podamos, como les digo, empezar este abrebocas del webinario que empezamos el día de hoy. Adelante, Quique. Sorry. Un segundo, ¿no? Ahí está. No, me parece fundamental que nos demos cuenta, ¿no? Que podamos, yo estoy muy contento con esto porque tenemos que hacer un movimiento regional, yo insisto con eso. Otra vez nos eligieron a la región con este modelo como zona de sacrificio para el sobreconsumo del norte global. Esto, cuando hablamos de alternativas, había una pregunta en ese sentido. La mayoría de la producción de estos extensos monocultivos no es para pequeñas madereras o para hacer pequeños muebles, sino que es para el sobreconsumo, para las grandes pasteras que terminan exportando al norte su producción. Las ganancias es de unos pocos, siempre los mismos, la misma lógica, y las consecuencias las pagamos la mayoría con los incendios, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento y empobrecimiento de la población. Nunca se contabiliza cuánta gente fue expulsada del campo a malvivir a los cordones de las ciudades. ¿Cuánto de producciones locales, economías regionales son afectadas con esto? Por eso no hay que pensar alternativas al modelo forestal, porque eso es dar por sentado que la regla es el modelo forestal. Y en realidad ahí había otras cosas, había otras vidas, otra forma de relacionarnos con los territorios. Y además tenemos que enfrentar las olas, los eventos climáticos extremos, olas de calor, sequías, inundaciones, que son fenómenos que cada vez son
más recurrente, los mega incendios. Debemos estar preparados para ello y los ecosistemas saludables son los grandes aliados en amortiguar estos eventos extremos. En definitiva, no podemos, tenemos una obligación de generar este movimiento regional. Nosotros estamos muy contentos de esto, de poder encontrarnos, más allá que ya teníamos contacto, pero empezar este camino. No podemos permitir que sigan avanzando y generando formas de vida totalmente distópicas. Necesitamos una economía de y para la vida, no de la muerte y destrucción, que sostenga y promueva la vida rural, garantice acceso equitativo a la tierra, genere posibilidades reales de progreso a la mayoría de la población y no que la expulse a vivir o a mal vivir en los cordones de las grandes ciudades. Como sociedad, es momento de actuar, de poner un freno. Tenemos que poner un freno. No debemos seguir soportando pasivamente las consecuencias ambientales, sociales y económicas de un modelo que solo trae territorios devastados, saqueo y exclusión. Como decimos en un artículo que escribimos con Renata hace un tiempo, hay un límite y estas empresas lo sobrepasaron hace mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Realmente muy importante que veamos la implantación del modelo y que vayamos coordinándonos para ver, como tú dices, la creación de un movimiento regional para no continuar siendo esta zona de sacrificio. Voy a continuar con Yani. Yani, que nos pueda comentar un poquito de tu comentario y solamente le recuerdo que hay varias personas están dejando, algunos no son preguntas, sino comentarios en el chat, así que para que los panelistas puedan irles revisando. Adelante, Yani. Sí, bueno, mi comentario también iba en la misma línea de lo que se acaba de plantear. Nosotros hemos articulado una organización que se llama Red por la Superación del Modelo Forestal. Estamos trabajando desde hace bastantes años y justamente este sábado pasado tuvimos un nuevo encuentro donde nos preocupamos de poder representar las distintas organizaciones en los distintos territorios. Y una de las conclusiones importantes que se plantearon ahí tienen que ver con el diagnóstico, ¿no? Ya sabemos, ya tenemos un diagnóstico muy claro respecto de los impactos que el modelo forestal ha generado en los distintos territorios, en las comunidades, en las familias, ¿verdad? Pero hoy día, ya sabiendo y conociendo ese escenario, tenemos que plantearnos realmente qué hacer frente a esto. Y claramente hay múltiples cosas, ¿no?, que uno puede ir pensando en cómo nos proyectamos, cómo definimos acciones conjuntas para poder contrarrestar el poder que tiene este modelo y cómo ha ido arrasando toda la vida en su conjunto. Entonces, el diálogo en los territorios a nosotros nos parece importante continuar haciéndolo, pero ya no un diálogo centrado en el diagnóstico, sino que un diálogo centrado en soluciones, en mirar alternativas, acciones posibles, mirar juntos escenarios, ¿verdad? Eso es un tema fundamental. El otro tema fundamental que salió, que tiene que ver con que hoy día las organizaciones y los movimientos sociales que están planteándose desafíos frente al avance de este modelo extractivista en general están tremendamente fragmentados. Y evidentemente la integración regional es muy importante a la hora de poder entender el modelo y por sobre todo discutir sobre este y también diseñar acciones conjuntas para poder contrarrestarlos, como decíamos, especialmente en el escenario latinoamericano. Necesitamos, como decía el expositor anterior, que nos convirtamos en un movimiento regional, en red, que se plantee preguntas de cómo lograr esto y además cuáles son las acciones comunes que podemos definir para poder enfrentar. Nos falta desarrollo de ciudadanía crítica, nos falta problematizar en los territorios afectados, nos falta mejorar el espacio organizativo, pero evidentemente ahí tenemos tareas concretas e inmediatas. Y por eso es que es tan importante que nos planteemos estos temas. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yani. Renata. Sí, yo totalmente de acuerdo con Yani con esto de que si bien está bueno que siga existiendo el diálogo y seguir explicando a la ciudadanía qué es lo que está pasando y contando sobre el diagnóstico, porque es real, como decía Kieran, uno no sabe. O sea, nosotros salimos como cuando empieza Defensores del Pastizal como con un espíritu más de lucha, de cambiar ya la situación, porque éramos conscientes de todo lo que se estaba perdiendo, pero nos dimos cuenta de que necesitamos
el apoyo de todos y de todas. Y ellos, o sea, la ciudadanía no podía apoyarnos porque no sabía que era un pastizal, no sabía que un monocultivo era malo, cuál era el impacto. Entonces, sí que hay que seguir por ese lado, pero es urgente que por lo menos el núcleo que ya sabemos que está pasando, que ya venimos hace años con este tema, nos pongamos a hacer algo más concreto. Y esto por ahí va relacionado con algo que vi que se repite en todos los países, que es que el Estado está acompañando y está promoviendo esto, lo cual es terrible, porque es quien debería de alguna forma cuidarnos, sino todo lo contrario, o sí cuida, pero solamente a cierto sector de la gente. Entonces ellos, o por lo menos acá, sacan leyes que promueven ciertas cosas, ciertas acciones, se dan todas estas exenciones a la gente que forma parte de las empresas, entonces creo que nosotros tenemos que ir por algo así de concreto también. Por suerte tenemos abogados en el grupo y podemos, con el conocimiento nuestro de territorios, ir realmente por acciones concretas con amparos y que realmente se detenga la plantación de monocultivos hasta que no haya estudios de impacto ambiental, hasta que no haya ordenamientos de los territorios y de todos los ecosistemas con los cuales se están arrasando. Perfecto, Renata. Y creo que muchos de los comentarios de lo que tú dices y lo que se está escuchando aquí es la importancia de la educación, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo hoy con este webinario es tratar de educar a las personas sobre el tema de los reales de impacto de este modelo, pero el crear red, creo que varios de los preguntas y comentarios que se están planteando es la necesidad de articularnos en red. Quisiera que sigamos con Omar, que me has pedido la palabra. Y Mónica, por si acaso hay algunas preguntas para ti en el chat para la parte de Uruguay, o si no te doy la palabra al final también. Dale, Omar. Sí, abonar esta idea de que es necesario sistematizar estas experiencias de los distintos países, al menos en algún manual muy simple y muy sencillo que permita para el trabajo de base en esta dirección que planteaba Renata de concientizar, politizar, que permita comparar nuestros países en términos de su estructura, el grado de plantaciones, etcétera, el rol de los estados y las empresas privadas, porque alguna conexión vamos a encontrar. El capital internacional atraviesa nuestros... Ellos sí tienen muy claro la territorialidad y sin embargo nosotros estamos fragmentados. Ellos miran desde arriba y dicen, atravesamos de este punto al otro, ¿sí? Y ahí las alternativas y las experiencias de quienes ya están en un grado de conciencia avanzada y de repertorio de acción avanzado, como habíamos visto el caso del MST o los compañeros y las compañeras en Uruguay. Entonces, aprender de eso y que nos sirva como insumo para el trabajo territorial, que no quede solamente en la discusión conceptual en estos espacios, sino que podamos hacer más y mejor trabajo de concientización en los territorios. Muchísimas gracias, Omar. Con eso hemos escuchado a casi todos los países. No tengo más las manos levantadas de los panelistas, pero pregunto, Mónica, y también te pregunto de una vez, José María, si es que quieres decir algunas palabras para finalizar y así escuchamos por lo menos a una persona de cada país muy bien representado en este webinario. Adelante, Mónica. Bueno, yo considero también importantísimo que se arme esa red porque nos daría muchas intercambio de experiencias y aprender unos del otro, principalmente de Chile, que para mí es el que va más a la vanguardia en la resistencia a estos modelos productivos extractivistas tan fuertes como son las forestales, y bueno, y también poder visibilizar también las luchas y visibilizar justamente entre nosotros, visibilizar en este caso los pueblos indígenas, los campesinos, las comunidades locales, rurales, que son las que realmente es las que van a sufrir directamente los embates, los impactos negativos de la forestación. A veces los movimientos ambientalistas están muchos en las capitales, en las grandes ciudades, y no llega justamente su pedagogía, su voz, su escuela, su formación hasta política al medio rural. Entonces yo quisiera que desde el tribunal pudiera apoyar iniciativas de formación, iniciativas de una escuela para poder llegar principalmente, en mi caso, me parece importantísimo a las mujeres rurales de mi país, que están al norte del Río Negro en especial, y donde hay mucha desinformación. Y bueno, eso para mí en capacitación y formación los proyectos estarían para mí la mejor inversión de tiempo, de trabajo, allí en la capacitación y en la formación de los jóvenes y de las mujeres rurales, indígenas también.
Muchísimas gracias, Mónica. Y Mónica, nos están pidiendo algunos de los links y alguna información también en el chat, especialmente sobre el tema de, por ejemplo, cómo se ve el papel que tiene el Ministerio de Ambiente. Entonces, si quieres responderle a Macarena y algunas de las personas que están preguntándote en el chat, te agradecería. Y no sé, José María, si quieres cerrar tú para ahí hablamos con todo, escuchamos a todos los países. Sí, muy rapidito. Bom, eu penso que temos a mesma mirada, temos o mesmo problema, então, como enfrentá-lo, não? Penso que a alfabetização ecológica com a cultura dos pueblos originários, com Pachamama, com todo esse conhecimento, se pudéssemos passar isto para as pessoas, seria recto muito bueno. E essa conscientização, não é? E como enfrentar, eu penso que seria através da legislação, porque a alternativa temos a agrofloresta muito bem estruturada, sabemos como fazer recuperar as áreas que estão degradadas com a agrofloresta, pero como falou o amigo de Argentina, era uma pressão muito forte da indústria e não há em pequenas áreas. Então, se não unirmos como um todo do Cone Sur e tentarmos mudar a legislação, este é o caminho para barrar o avanço deles. Limitar a área de produção, tamanho de plantas de produção, distância entre uma e outra. Temos que trabalhar onde eles estão trabalhando. Pero isso temos que trazer a população para que entenda o que está ocorrendo, que puedan também estar junto conosco, porque clamar em deserto solo não leva a nada, não? Sim, é isso. Muchísimas gracias, José María, y creo que muchas de las preguntas también plantean de esta idea de no solamente educar, hablar sobre el tema, sino también hablar con los consumidores, ¿no? Creo que no solamente este debate tiene que darse en Latinoamérica, sino con especialmente las personas y los países más consumidores de celulosa, por ejemplo, que están buscando y cuyo crecimiento de la industria ha hecho que se implante este modelo. Me parece que también hay varias de las preguntas, yo he respondido con respecto al tema de nuestro enfoque. Como saben, el enfoque de Alianza Global y del Tribunal son los derechos de la naturaleza. Nosotros buscamos con esta visibilización no solamente el ver qué está pasando con los territorios, con las personas, pero especialmente también con los ecosistemas que a veces no tienen voz y que sufren los mismos empates de ser zonas de sacrificio, tanto los territorios como las personas. Entonces, me parece clave que podamos seguir esa articulación en red. Se ha dicho en los comentarios que sería bueno aprovechar tal vez del espacio de la COP que viene en Belén, donde tal vez la COP va a tener un enfoque más de Amazonía, pero sí podemos buscar espacios para articular esta red que nace con estos dos tribunales, pero que creo que queda más que claro hoy que se va repitiendo en toda la región. Así que con eso, para no alargarnos más, porque sé que ya en el Cono Sur es más tarde que por aquí en la mitad del mundo, quiero agradecerles muchísimo a todos nuestros panelistas que nos han acompañado hoy. Ha sido muy grato para mí ver esta unión latinoamericana, ver que estamos todos enfrentando este mismo problema. Sin embargo, existen soluciones, hay que visibilizarlo y este es un primer paso. Nosotros como con los panelistas no solamente les hemos invitado a un webinar, sino a comenzar una red de conversación para irnos articulando de mejor manera. Así que esperamos seguir dándoles noticias. Vamos a definitivamente lanzar, cuando lancemos la sentencia del Tribunal Incorriente, tener otra oportunidad para poder seguir hablando del tema y esperamos que podamos seguir creciendo con esta red. Así que sin más, les agradezco muchísimo a todos y todas. Quiero darles una buena noche y cualquier cosa, este mismo video será subido en las redes del tribunal de YouTube para que lo podamos seguir compartiendo y seguir educando, que es nuestra mayor misión. Así que muchísimas gracias y que tengan una buena noche.